Lucas 23:39, ¿ya lo tenemos? Amén. Hermano César, écheselo fuerte hasta el 44. Amén. Y uno, en el nombre de mi Señor Jesús, así dice su palabra, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Perdón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Amén. Ya conoce la historia, ¿no? Amén. Habla acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo y sobre los malhechores que estaban a un lado de Él. Vamos a orar. Padre mío, en esta hora te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú vas a hablar, vas a ministrar a cada corazón de una manera muy, muy especial. Te rogamos que hables a todos los que estamos aquí en este lugar, Padre mío. Ministra y habla, Señor, y haz lo que tienes que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Decimos amén? Amén. Tome su lugar y vamos a hablarles con este tema: un ladrón está en el cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un ladrón está en el cielo. Yo le dije que este tema iba a ser controversial, porque la Biblia dice que los ladrones no van a entrar al cielo. Pero aquí encontramos que un ladrón entró al cielo. Y vamos a tratar de entender, y antes de que saque cuentas en su cabeza, escúcheme un momento porque vamos a trazar este mensaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muy poco nos hablan las escrituras acerca de los dos hombres que estaban crucificados del Señor. No me dice la Biblia cómo se llamaban. No me dice la Biblia cuál fue el delito que hicieron. Simplemente dice que eran ladrones. Suponemos que robaron algo y fueron sorprendidos en el acto. Pero no sabemos qué es lo que se robaron. Si era algo significante o era algo, amén, grande o pequeño. No me dice la Biblia. No me dice, gloria al Señor, mucho acerca de ellos. Si eran casados, eran solteros. No me dice nada de ellos. Solamente que eran malhechores. Y estaban sentenciados a muerte. Amén. Y imagínense el delito. Solamente por ser ladrones fueron condenados a la muerte. Siendo que cuando alguien era, amén, determinado, que era más bien sentenciado a muerte, tenía que haber sido por un delito mayor. Mas en cambio alguien por ahí decidió que estos ladrones fueran, amén, muertos en la cruz juntamente con Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esta historia nos habla acerca de ellos y nos dice, amén, que fue por eso que estaban allí. Pero yo te voy a decir algo, para poder entender un poco más acerca de estos ladrones, tuve que haber investigado un poquito más y me di cuenta que en varios libros antiguos, aleluya, en uno en particular, amén, habla que estos ladrones eran religiosos. Había 4 religiones más en la Biblia muy, amén, muy pudientes en aquel tiempo, que eran, aleluya, los saduceos y eran los escribas, y habían otras 2 que no recuerdo el nombre de ellas, pero ellos pertenecían a una de esas. De tal manera que dicen los historiadores que hablan acerca de ello, dice que posiblemente estos ladrones tenían un estigma acerca de la iglesia de una manera tan radical. Diga conmigo, radical. Se cree que en la religión o que ellos estuvieron, amén, ellos eran de los que se bañaban 3 veces al día, porque decían que el mundo en sí era pecaminoso. Y ellos eran tan extremistas que hacían todo
en extremo, se cuidaban en extremo, pero no sé qué pasó con sus vidas, que terminaron siendo malhechores. Ahora, no me crea nada porque esto es algo que no está escrito en la Biblia. Simplemente los historiadores cuentan que eran hombres devotos de una iglesia, de esa religión, de las 4 religiones más, aleluya, más pudientes en aquel tiempo. Y estos malhechores, hermano, tomaron malas decisiones. El simple hecho de que usted esté en la iglesia no quiere decir que usted y yo vayamos a ser salvos. Mire, tenemos cosas valiosas en nosotros. La esposa que tenemos es lo más valioso que tenemos como esposo. Nadie dijo amén, pero es verdad. El esposo, la esposa es valioso. Los hijos son valiosos. Todo lo que tenemos es valioso, hermano. Y de repente, de la nada, perderlo todo para terminar con una sentencia. ¿Valdría la pena haber hecho esa acción de pecado para perder todo? Yo me pongo a pensar en los malhechores. ¿Qué hicieron? Porque eran ladrones, eran malhechores, eran considerados ladrones o malhechores. Amén. Y yo creo, amén, que simplemente con meterlos a la cárcel bastaba. Pero ellos fueron sentenciados a muerte. Entonces alguien por ahí consideró que era necesario la muerte. Ahora, si comparamos con la Escritura, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No me dice el Señor tampoco qué clase de pecado Él considera muerte. Para Él todo es pecado. Aleluya, hay muchas cosas que son pecado. La vista, amén, si tú miras a una mujer, amén, con deseos, amén, pecaminosos, dice la Biblia que el tal ya fornicó en su corazón. Para Él eso es fornicación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquel que se come una uva en el mercado sin pagarla, eso es un robo porque no la pagó. No importa la cantidad, simplemente porque has robado algo que no has pagado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El simple hecho, aleluya, de hacer cosas que nosotros creemos que no es correcto, aleluya, nos pueden llevar a la condenación eterna. Este versículo que acababa de leer mi hermano César Íñiguez, mucha gente, amén, ha agarrado este versículo incluso para tratar de refutar que el bautismo en el nombre de Jesús o cualquier otro bautismo no es necesario. Y muchos dicen, muchas personas también dicen que este hombre no fue bautizado ni recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué entró al cielo? Y hay muchos que dicen, no es necesario. La Biblia dice que el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Yo le voy a decir, hermano, esta historia fue escrita, amén, para que nosotros tratáramos de entender cómo es que Dios se maneja. Encontramos en la Biblia, gloria al Señor, que el Señor Jesucristo fue aprendido y fue llevado a la cruz, aleluya, a ese monte de la calavera llamado el Gólgota, de tal manera que cuando Él estaba allá arriba, ya lo estaban esperando 2 ladrones que habían con anticipación, habían sido crucificados y estaban ahí. Jesús fue levantado en medio de ellos y ahí estaban. Aleluya, Jesús estando ahí, aleluya. El malhechor de un lado le empezó a injuriar. Fue el primer versículo que leyó el hermano. Empezó a injuriarlo y decir, si eres hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. Y te voy a decir algo, este versículo usted va a entenderlo un poco más. Y yo quiero que me ayude a leerlo, hermano César. Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 6 al versículo 11. Voy a poner pausa a la historia y voy a tratar de que usted me entienda para dónde voy. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. Léalo fuerte, brother. Dice así la palabra del Señor. Oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo, esto solo como hombre,
¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén. A su nombre. Esta historia que estamos leyendo trae muy controversial de tal manera. Escuche bien esto. Hay mucha gente que piensa que el Señor no juzga. El Señor nos juzgará en aquel día, según lo que hayamos hecho, dice la Biblia, no lo digo yo. A su nombre. Ahora, este pedazo, póngame atención aquí, voltee para acá y póngame atención. El acto que estaba pasando en este momento en la cruz del Calvario sucedió de esta manera: mientras que uno injuriaba, el otro se arrepentía. Y antes de que algo más sucediera, estaban viviendo bajo una dispensación. No se pierda esto. Esa era la dispensación de la ley. Amén. Y voy a tratar de que usted me entienda. Si este hombre, aleluya, que estaba injuriando, se hubiera dado cuenta quién es el que estaba al lado de él siendo crucificado, ambos hubieran haber sido salvos. Amén. Hay veces que no nos damos cuenta quién es el que murió en la cruz por nosotros. ¿Alguien está de acuerdo con nosotros en esta hora? Y ellos, diga conmigo, y ellos. A uno agarró y le dijo: nosotros ciertamente estamos peleando, estamos recibiendo, porque nuestros actos nos llevaron a esta situación, lo merecemos. Era una señal de arrepentimiento. Ahora, Jesús, la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero para poder, aleluya, perdonar pecados. Se ocupaba un cordero. En ese momento era Jesucristo, amén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el hombre se estaba arrepintiendo, automáticamente Jesús estaba viendo, y bajo la ley y el sacrificio de la ley, por eso es que él no ocupó bautismo, porque por medio de la ley él tenía que ser perdonado, porque estaba en medio del sacrificio, y no de cualquier cordero, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice la Biblia que Jesús era el sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec. Entonces no tan solo era el cordero, sino que también era el sumo sacerdote. Estuvo en el momento indicado el hombre cuando se arrepintió. Muchos de los que usan estos versículos para decir: es que este hombre no se bautizó ni recibió el Espíritu Santo. Espérate, estamos hablando de una dispensación llamada ley. Apúntele, brother. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre. Ahora, no tan solo era un sumo sacerdote, escúcheme bien, porque también fue un profeta. Y le voy a decir por qué fue un profeta: porque el hermano lo leyó. El Señor usó su voz para decir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando dice gloria a Dios, como profeta lo declaró, como sacerdote lo perdonó, pero como rey le dio el acceso al reino de los cielos. Mientras que uno se condenaba, el otro se arrepentía. ¿Por qué cree que los 3 pasos de obediencia
son muy importantes porque el primero es arrepentimiento. Nosotros cuando invitamos a gente a bautizar, primero le tenemos que decir, arrepiéntete. Reconócelo en todos tus caminos. Arrepiéntete. Después le decimos, bautízate. Y recibes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Ahora es el método que Dios usa para que la gente se salve. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, si quieres ser juzgado bajo la ley, tendría Dios que volver a venir y volver a morir. Aleluya. Pero como ya no va a suceder eso, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Recuérdese que cuando Jesús murió, en el último verso que el hermano leyó, el siguiente dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se rompió la ley y entramos a la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor por la gracia divina del Señor? Aleluya. Ahora entramos en el periodo de la gracia, iglesia. Estamos a punto de que se termine el periodo de gracia. Arrepiéntete, bautízate, busca del Espíritu Santo, llénate tu copa hasta rebosar. A su nombre. Estuvo en el momento indicado. Estuvo en el momento exacto. Mientras que el otro decía, pues si eres Dios, bájate y bájanos. Todavía retándolo. Hay mucha gente que reta a Dios. Hay gente que no sabe pedir. Hay gente que dice, si eres Dios, sáname. Y si tú me sanas, me entrego. Como que si nosotros tuviéramos el derecho de exigirle a Dios, de hacer el poder con nosotros como nosotros queramos. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Primero, ¿por qué Dios perdonó al hombre? Porque se arrepintió, hermano. Su oración, digas conmigo, su oración era genuina. No era de regañadientes. No era exigiéndole. El otro le exigía. No, pero el otro se humillaba. Ciertamente nosotros merecemos lo que nos pasa. Pero este hombre no merece lo que está recibiendo. Este hombre aceptaba, amén, en la condenación que él tenía. Y cuando soltó su palabra, él empezó a hablar con todo su corazón. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien me está escuchando en esta hora. Cuando él estaba hablando esta palabra, el Señor sabía que era con todo el corazón. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando oramos es hablar con todo nuestro corazón. Ciertamente, hermano César Íñiguez, no somos perfectos. No, muchas veces nosotros deberíamos haber sido condenados. Pero ahora, en lugar de ser condenados, hemos sido justificados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de este mundo pecaminoso. A su nombre. Qué bueno que este malhechor entró al cielo. Aleluya. Pero no es el único ladrón o malhechor que va a entrar al cielo. Eso es noticia para todo el mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No va a ser el único. ¿Por qué? Amén, porque muchos aquí hemos tenido otra vida. Amén, hemos sido borrachos, hemos sido adúlteros, hemos sido fornicarios, hemos sido rateros, hemos sido de todo en este mundo. Y no es el único pecador que va a entrar al cielo. Son muchos que se van a arrepentir y que van a abrir su corazón a Dios y van a poder entrar allá en el cielo. Hay mucha gente que dice, ya se dan golpes de pecho, aleluya. Ya van a la iglesia y se creen santos, aleluya. Mientras que el uno juzgaba, los otros se arrepentían. La diferencia está en el arrepentimiento. Sigan hablando del Señor. Yo me voy a seguir arrepintiendo de todo lo que he hecho. El Señor me va a dar al cielo. Aunque la gente critique, yo me voy a ir al cielo.
persona por ahí que va a decir, Pastor Correa, pero ese es un ladrón. Cristo vive. Ese es un fornicario. Ese es un adúltero. Usted sabe cuántas cosas te van a decir. Que digan lo que digan, pero hay un Dios misericordioso que puede decir en esta hora, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Dónde están aquellos que se van a ir al paraíso? ¿Dónde están aquellos que se van a ir al cielo? Aleluya. Mira, amigo, hermano, que me escuchas. No tienes que irte al infierno. Solamente arrepiéntete. No tienes que morir siendo un ladrón. No tienes que morir siendo un adúltero, un mundano, un drogadicto. No tienes que morir de esa manera. No tienes que morir renegando. No tienes que morirte por una sobredosis. No tienes que perder todo. Mejor haz lo que hizo este hombre en la cruz del Calvario. Arrepiéntete. Bautízate. Llénate con el Espíritu Santo. Todavía estás a tiempo. Este era el último día del malhechor. Y de los dos aprovechó su último día. ¡Qué bendición! Pero no todos tienen un último día. Amén. Hay muchos que Dios les da la oportunidad a ponerse a cuentas. Yo recuerdo que mi tía, aleluya, tenía cáncer en los pulmones. ¿O qué tenía? Los doctores no le daban mucho tiempo de vida. Ella estaba condenada a muerte. Ese día mis tíos se encerraron, amén, a orar y a clamar por ella. Y le decían, Señor, ten misericordia de mi hermana. Amén. Recuerdo que la hermana de mi padre, amén, ella habló con el Señor y ella se puso a cuentas con Dios. ¿Cuánto tiempo más de vida le dio el Señor? 10 años. 10 años más de vida. Aunque el mundo te condene, hay un Cristo que te perdona. Hay un Cristo que te... Habrá alguien que le alabe al Cristo de la gloria. Habrá alguien que le alabe porque Él te perdonó. Habrá alguien que le alabe porque Él tuvo misericordia. El doctor pudo haber dicho, se va a morir. Pero el Señor tenía un plan. Oh, sí, te vas a morir, pero vas a vivir 10 años más. Aquel malhechor no tuvo 10 años más, pero tiene una eternidad ganada por el mismo Dios. Si me están escuchando en esta hora, ¿cuántos años nos quedarán en nosotros? ¿Cuántos años? La Biblia dice 70 y los más robustos 80. Solamente Dios lo sabe. Hago cuentas, ¿cuántos años de vida te quedan todavía? Si fuera así, pero que si fueran minutos. ¿Qué hay que si fueran solamente un par de horas? Quisieras que tu oración fuera de dientes para afuera o de corazón. Yo quiero que el Señor, esta escritura la dejó inspirada para que nosotros, ciertamente no conocemos la vida de ellos, pero hemos conocido lo más importante de ellos, la decisión que ellos tomaron. Uno prefirió injuriar a Dios, renegar de Dios, blasfemar de Dios, mas el otro dijo, estoy casi seguro que le cayó la boca. Hay alguien que usted lo pueden estar condenando. Dile, júzgame de lo que quieras. Tú me puedes decir que soy de lo peor, pero yo estoy más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque no falto a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la orden del Señor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad. Estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra, estoy diezmando, estoy ganando algo para Cristo. Sí, soy un pecador, pero tengo un Cristo perdonador. ¿Dónde están aquellos que creen que tenemos un Cristo perdonador? Un ladrón entró al cielo. ¡Aleluya!
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hubo una mujer que no dice la Biblia cuál era su nombre, pero fue conocida, aleluya, por su título, porque él la mencionó primero, y era la mujer ramera. Esa mujer, hermanos, sintió carga por los siervos del Señor, ¿se acuerdan? Y aunque a pesar de las consecuencias, ella decidió entregar su vida a ellos y a la obra del Señor y salvar la vida de estos hombres de Dios. Y por causa de ese acto que ella hizo, no tan solo Dios tuvo misericordia de ella, sino de toda su familia. Habrá alguien aquí que me esté escuchando en esta hora. Si tú te arrepientes, si tú te bautizas, si tú te entregas al Señor, Dios va a tener misericordia de todo el resto de su familia. Pero pastor, ¿por qué lo dice? Cree tú y serás salvo tú. Porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos a nuestro Dios llamaren. Si alguien te dice, es de baldo que tú vayas a la iglesia, dile, Señor te reprenda. No es de balde, Dios va a tener misericordia de mí. Aleluya, yo sé que no voy, amén, a gastar mi gasolina. Yo sé que no voy a dejar mi diezmo y mi ofrenda. No, yo no voy a perder el tiempo. Yo voy a recibir palabra del Señor. Y si esta tarde, en esta noche, el Señor me dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Gloria a Dios! Imagínense, hermano César, esta fuera nuestra última noche. Aleluya. Hermano César puede decir en la noche, qué bueno que fue a la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Qué bueno que recibí el mensaje de arrepentimiento. Aleluya. En esta hora, miércoles, usted puede pasar al altar. Aleluya, a pesar de todos los defectos que usted tenga. Los demás no, hermano. ¿Por qué? Amén, porque unos ni se conectaron. ¿Sabe cuántos hay conectados? Solamente 2. Cristo vive. Aleluya. Pero usted y yo no. Ellos que se preocupen. Nosotros estamos aquí. Podemos arrepentirnos. Busca tiempo. Estamos en el momento. Estamos en la hora. Estamos en un lugar indicado. El Señor nos permite estar aquí. Un ladrón entró al cielo. Pues yo también voy a entrar al cielo. Pero tienes que estar en el lugar indicado. Amén. Aleluya. Imagínate que estás en el volante renegando del Señor y te pasa un accidente. Cristo vive. ¿A dónde vas a ir? Abajo. Aleluya. Imagínate que ese día agarraste una ciruela en el mercado y le diste una mordida y la dejaste ahí. Cristo vive. Eso te queda. ¿Sí me estás entendiendo? ¿A quién queremos engañar? Dice la Escritura que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los hechiceros, y empieza a dar una lista y termina diciendo, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Estamos en este tiempo. Dios ama al pecador. Arrepiéntete. Haz que el Señor entre a tu corazón. Aleluya. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y sobre todo quiero pasar la eternidad contigo. Aleluya. Amén. Aquí está como profeta el Señor, como sacerdote y como rey. Gloria a Jesús. El Señor lo declaró. Aleluya, el Señor te perdonó y el Señor es el único que te puede dar el acceso al cielo. Aleluya. Amén. Lo mismo que le pasó al hombre en la cruz nos puede pasar a nosotros. Así es. Amén. Ahora, no con esto voy a decir espera tus últimos días, no, hermano. Si algo no pide permiso es la muerte. Amén. Dice la Biblia, estad pues preparados en todo tiempo. Aleluya. Que, como decía mi pastor, mi hermano Nicolás, que Dios nos agarre trabajando. Amén.
¿Cómo se siente estar trabajando, hermano César? Gloria a Dios, qué tremendo. Mire, el diablo está enojado porque él quería que nosotros fuéramos condenados, pero nos arrepentimos y nuestra vida dio un cambio de 180 grados. Y antes éramos condenados, pero ahora somos salvos por gracia de Dios. A su nombre. Un ladrón entró al cielo. ¿Quién quiere entrar al cielo? Levántese sus pies. Amén. Espero Dios, aleluya, que este video, es más, etiquéteselos a todos, hermanos. Quiero que ellos también lo lleven en su corazón. Ojalá que este mensaje les haya llegado. Yo creo que este es el último día que transmito las transmisiones.